voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida vía telefónica a Sergio Negrete, economista, académico, columnista del Financiero. Sergio, un gusto saludarte. Aquí en el estudio Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. ¿Qué tal? Muy buenos a los dos. Como tantas veces, un gusto. Y estuvimos checando a través de tu Twitter análisis que realizas sobre las denominadas PGenomics, que son las propuestas económicas de Andrés Manuel López Obrador. Muy interesante porque después de este análisis tuyo hubo una serie de artículos, de columnas e incluso hasta cartones como el de Garci que publica hoy el Financiero o el de Denise Dresser que publica hoy Reforma PGenomics, en el que hacen referencia precisamente a este tema, pero nos gustaría que compartieras con el auditorio de Contextos tu análisis, que nos parece muy interesante y digno de comentar con el auditorio. No, pues yo te agradezco muchísimo. Nada más aclarar que todas estas reacciones que hubo no fueron por mi análisis. Somos mucha gente la que reaccionamos ante este folleto. Deja de decirle folleto porque lo es, no lo digo en un sentido denigratorio. Y bueno, sí ha habido muchísimas reacciones, incluyendo la de tu servidor. ¿Cuál es el problema con esto? Fue un intento de presentar de una manera resumida, amigable, acceso al público, pues algunas, que por supuesto no muchas, no todas, ni mucho menos de las ideas económicas de López Obrador. Y el gran problema realmente es pues lo que denota esto, que son ideas, bueno, es que no son ideas, no son propuestas, son aspiraciones, son como objetivos, pero lo primero que te quiero destacar, algunos qué se quiere lograr, pero ningún cómo conseguirlo. Y ese es un gran problema en una gente que lleva 14 años en campaña, que probablemente va a ganar la presidencia de la República, y pues muestra que realmente no se sabe, no sabemos qué es lo que pretende o las ideas que tiene entre sí son contradictorias. Te doy un ejemplo, dice que va a bajar algunos impuestos, que no va a haber déficit público, que no va a haber endeudamiento público. Dices, bueno, ¿y este milagro cómo va a ocurrir? Aparte bajando algunos impuestos, ¿qué va a pasar con el gasto, del lado del gasto? Lo que el folleto dice es, va a haber una reingeniería del gasto. Con esa clase de magia nos quedamos. Entonces, lamentablemente lo que estamos eligiendo es un presidente, no un rey mago, pero eso es lo que nos da a entender todo esto de PGenomics o como se le esté llamando, realmente no dice nada. Me parece preocupante, de hecho, como pues sí, esta incongruencia, carencia de propuestas reales por parte del principal candidato a la presidencia en estos momentos. Ahora, también es de llamar la atención, por ejemplo, que PGenomics propone convertir al Estado en motor de desarrollo vía la inversión pública que detonará la inversión privada, es lo que dice, pero el gobierno mexicano tiene recursos limitados para gastar y lo hace muy mal. Además, habla de no incrementar los impuestos, habla de una serie de medidas que resultan contradictorias entre sí. La pregunta es, ¿cómo lograr que el Estado gaste más, pero que lo haga de la mejor manera? Pues es una gran pregunta, Juan, y lo malo es que aquí no se contesta. Realmente es lo que tú dices. Hay esta creencia firme por parte de López Obrador y de sus gentes que se necesita el Estado para que la gente invierta, la iniciativa privada. Y por cierto, hay mucho de correcto, lo malo es que eso no hacen el diagnóstico correcto. Se necesita que el Estado te dé seguridad, te dé certeza jurídica a tus inversiones, que sepas lo que tú puedes hacer, y no lo que te ofrecen es que ellos van a poner dinero, quién sabe de dónde va a salir, para estimularte. Muchas veces lo que les he leído es la frasecita de capital semilla. Vamos a poner capital semilla y entonces casi entonces ya viene el sector privado atrás a invertir. Y pues no, el sector privado invierte. No necesitamos a una nana que nos esté diciendo, o peor, subsidiando. Lo que necesitamos es seguridad, tranquilidad, que sabemos que si tratamos de abrir un negocio no va a llegar un burócrata a tratarnos de cerrar a cambio de algo, o un extorsionador que nos va a amenazar a cambio de algo. Eso es lo que necesitamos y no ofrecen esto. También es de destacar el hecho de que
cómo va a redistribuir la riqueza concentrada y encarar la desigualdad lacerante. Es decir, está hablando de repartir miles de millones de pesos entre personas de la tercera edad, entre ninis, en familias, en madres solteras, una serie de dádivas que, como tú bien lo dices, pareciera más bien como una especie de rey mago que viene a repartir la riqueza, pero la pregunta es ¿de dónde va a salir esa riqueza? Y sobre todo, ¿qué fundamentos económicos, qué fundamentos teóricos tiene, si tomamos en consideración que él está rodeado de economistas que pudieran darle respuesta a eso, ¿o no es así, Sergio? No, Juan, es que, a ver, yo soy economista, un servidor lo es, no tan bueno como los que rodean a López Obrador, tiene gente excelente, francamente, pero por buenos que sean, es que podrían ser Nobel en economía. Milagros no podemos hacer, o sea, lo que está planteando, lo que necesitaríamos es una multiplicación de los panes y los peces, y no hay economista que te pueda lograr eso. Realmente has dicho una gran verdad, lo que plantea es redistribuir muchísima riqueza, pero para redistribuirla lo primero que tienes que hacer es quitársela a alguien, y ahí viene lo de redistribuir. ¿A quién se la vas a quitar para dársela a otra persona? Entonces ya ahí tenemos la gran pregunta, ¿no? ¿A quiénes se las va a quitar? Pero aparte él dice que no se lo va a quitar a nadie, que va a bajar impuestos, de hecho algunos, te digo destacadamente dos, el IVA en frontera y el IEPS a la gasolina, porque para abaratar la gasolina solo es IEPS, o sea, no hay ninguna, el impuesto especial de producción y servicios, lo aclaro para todo auditorio. Entonces, va a tener en teoría menos dinero para repartir, pero dice que va a repartir un montón de dinero. ¿Y de dónde entonces la magia? Bueno, dice, es que como conmigo no va a haber corrupción, se saca una cifra de la manga, porque te lo aseguro que es de la manga, no tiene ningún sustento técnico, ningún cálculo serio atrás. 500,000 millones de pesos. Entonces, como voy a tener 500,000 millones de pesos extras, porque no va a haber corrupción, cada año, pues ya me alcanzó. Es así de sencillo, o bueno, así de imposible, pues también. Por otra parte, no cuadra, esto no cuadra de ninguna manera. Y reitero, a mí me preocupa profundamente, de por sí me preocupan sus ideas estatistas, pero todavía más, o de la misma manera, la incongruencia, la falta de solidez, que para estas alturas del partido, y que teniendo gente buena en su equipo, era para que ya hubiera una serie de propuestas muy buenas sobre la mesa, de qué se iba a hacer, cómo se iba a hacer, a partir de cuándo se iba a hacer, cuánto iba a tardar. No tenemos eso. Otro de los puntos también que me llamó la atención es este planteamiento de una soberanía alimentaria y abatir el déficit comercial de granos mediante el apoyo a la protección de cultivos y que consumamos lo que producimos. En otras palabras, él habló de una autosuficiencia alimentaria de la que venimos hablando desde tiempos de José López Portillo con el famoso SAM, el Sistema Alimentario Mexicano, y que bueno, a lo largo de décadas y décadas no se ha logrado, y menos en un mundo globalizado como el que vivimos actualmente. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Pues de veras, perdón, es una soberana tontería. O sea, México, si algo se está viendo en el México de hoy, es una fuerte evolución a ser un productor agrícola importante. Estoy pensando obviamente en el aguacate, en berries, en hortalizas, tanta cosa que ahora se está empezando a producir. Tú vas por el área de Zamora, Michoacán, está en el Bajío, acá en Jalisco, es impresionante, donde no había nada, de repente ves invernaderos surgir como hongos. Y ahora llega esta persona y dice, no, tenemos que producir más, vamos a decir maíz, porque pues por granos es lo que habitualmente entiende, creo, la mente de López Obrador, la obsesión de algunos nacionalistas con el maíz. Y entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo vas a obligar a alguien que está produciendo, vamos a decir, berries, a que se ponga a cultivar maíz? Pues le ofrezco dinero. Perfecto. ¿Cuál dinero? ¿De dónde vas a sacar tanto dinero para empujar que una gente deje de producir un cultivo muy redituable, con el que gana dinero, para ponerse a ganar más dinero, pero que tú le vas a tener que dar para que deje de hacer esto? Y entonces vas a producir maíz caro, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a tener tortillas más caras. No, es que no quiero que la tortilla suba, entonces la tengo que subsidiar. O sea, te arrancas con un círculo vicioso de prometer dinero y tener que poner más dinero para que se sostenga eso que tú propones y que aparte no tiene ningún caso.
porque compramos lo que no producimos afuera sin ningún problema, sin ningún obstáculo, y producimos lo que sí podemos producir pues aquí adentro y ya está. O sea, digamos que el suelo en ese sentido está parejo y está dando unos brincos impresionantes que no sé a dónde nos van a llevar. Yo espero francamente que, como tantas otras cosas, doy de ejemplo el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, se eche para atrás, se desdiga y pues finalmente no quede nada, porque es una serie de enloquecidas promesas que si las trata de cumplir, que es la broma ahora entre algunos que no vamos a votar por Obrador. Muchas veces tú lo que se hace es que el candidato cumpla sus promesas y en este caso, por favor, deseamos que si gana, que no las cumpla. Otro de los puntos también que me gustaría que nos explicaras o nos dieras tu punto de vista es esto que dice el PGenomics de generar el ajuste fiscal mediante la reingeniería del gasto público. ¿Cómo se podría lograr esa reingeniería del gasto público? No lo sé, mira, te digo algunas cosas que ha comentado. Una es reducir el sueldo a los a los funcionarios de mayor nivel. Bueno, podría argumentarse que ciertamente nuestros funcionarios de alto nivel en dependencias federales tienen sueldos que son, vamos a decir, demasiado generosos comparados con la iniciativa privada y condiciones también como el coche, el chofer, la gasolina, el celular, no sé qué tanta cosa. Eso no está mal, la austeridad nunca está mal, en ningún candidato, incluyo obviamente a López Obrador. El gobierno no debe de derrochar ese dinero, pero inmediatamente promete a continuación becar ninis, subir pensiones a la gente mayor, dar nuevas pensiones a quien no la tiene, o sea, una serie de gastos brutales que no alcanza de ninguna manera con lo que tú puedas ahorrar, suponiendo que lo puedes lograr, que sí puedes tú ahorrar ese algo se te va a ir de inmediato con las numerosísimas promesas de gasto que estás haciendo y te vas a quedar corto y te va a faltar un montón de dinero. Pero entonces, es que, discúlpame que te interrumpas. Juan, por favor. Por esto que dices me parece muy importante, o sea, ¿cómo darle pensiones a los que no tienen cuando los que sí tienen pensiones se están viendo en graves problemas? Porque, bueno, ya lo han dicho, es una bomba de tiempo lo de las pensiones que más temprano que tarde va a explotar. Es que no hay manera. Yo estoy contigo. Aquí el grave problema es que dices, bueno, pero si de por sí las pensiones son un problema, pues ¿cómo prometerle a quien no tiene? Oye, habrá gente que lo necesitará, si nadie dice que no sea un problema grave incluso para algunas personas el día con día. Pero dices, bueno, pero tiene que sacar el dinero de alguna parte, no sabemos de dónde lo va a sacar. Entonces, si ofrece pensiones a quienes no tienen y subir las pensiones a quienes ya tienen. O sea, incluso ha dicho doble pensión. O sea, es que genuinamente estás ante un conjunto de aspiraciones o de locuras, es que yo me rehúso a llamarlas propuestas serias porque no lo son. Y entonces esa presidencia va a ser una locura desde el día 1 por toda la expectativa que está creando en materia económica, ya no digamos de seguridad. En todos los aspectos es una serie de enloquecidas promesas en que pues va a llegar a Palacio Nacional y no sé qué va a suceder. Sergio, buenos días. Marcela Pámanes. Saludo con mucho gusto, Sergio. Igualmente. Y además, siguiendo el hilo de tus conversaciones en la cuenta de Twitter, muy interesante. A ver, quisiera saber, ¿qué situación económica podría estar viviendo México en un momento dado que Andrés Manuel López Obrador ganara? Hace un momento hablábamos de la proyección que hace Intergralia, de 3 escenarios puntuales que hace en función del resultado electoral. Pero yo quiero preguntar en relación al Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo nos está viendo el mundo si Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia? ¿Y qué tendría que hacer como para que el mundo estuviera tranquilo y confiara en su capacidad de decisión y en el conocimiento de ese equipo que tú dices que está muy bien preparado? Es que no lo que tendría que hacer es dejar de cumplir y aceptar las realidades. Por ejemplo, lo de producir todo lo que consumimos, porque es una frase suya que yo simplemente repito y agrego, enfatizo que es producir todo lo que consumimos. Bueno, ya esa es una irrealidad absoluta, pero aunque sea un poquito sentido figurado, una manera de hablar, te indica algo muy preocupante, ¿no? Una tendencia proteccionista, por cierto, que se parece mucho a Donald Trump, que trae un poco rollos parecidos.
y te vas a topar con una ley, porque el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es ley. Entonces tú no puedes ponerte a estorbar de repente importaciones de México para que aquí se empiece a producir algo de lo que consumimos. ¿Qué va a pasar entonces? Yo supongo que se verá obligado a respetar la ley. El tratado, como posible negociador del tratado si no se llega a concluir, tiene por cierto un extraordinario economista, que es Jesús Seade, pero es lo mismo de siempre. ¿Qué tanto los extraordinarios economistas que lo rodean realmente tienen peso en sus decisiones? No lo sabemos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues realmente es a la hora de pasar de los sueños, de las aspiraciones, de las promesas enloquecidas a los hechos, ¿qué va a suceder? ¿Cómo sería realmente un presidente López Obrador? Uh-huh. No, pues esa es la gran pregunta. Es una incógnita impresionante porque eso puede resultar alguien pragmático, serio, apegado a las realidades. Claro que puede ser. Digamos un grosso modo, a pesar de las corruptelas que lo rodearon, fuertes. Un Lula da Silva de Brasil. O puede ser alguien enloquecido con sus promesas que trata de cumplirlas a toda costa, cueste lo que cueste, desbaratando instituciones, o se hace un Hugo Chávez. Estoy hablando obviamente de dos extremos, o sea, México tiene mucho mejores instituciones que las que tenía Venezuela. No planteo que México se convertiría en una Venezuela, afortunadamente, pero de que tendrías una probada, digamos, puede ser. Y ya una probada es suficiente para causar graves problemas, no tenemos que estar con una hiperinflación y un desplome económico desgarrador. Uh-huh. Entonces, no lo sabemos, no sabemos qué sería. Lo que sí sabemos también es que hay señales, y por ejemplo, esto no es económico, bueno, algo que es lo de la corrupción. Yo encuentro muy, muy complicado de creer a alguien que te dice, soy honesto, voy a ser honesto y mi gobierno va a ser honesto, cuando se ha rodeado de bastante gente cuya reputación, vamos a decirlo de esa manera, no es honesta. Uh-huh. Entonces, pues yo ahí veo tanta contradicción entre lo que dice y lo que promete hacer, que genuinamente es un signo de interrogación gigantesco el que está sobre ese hipotético gobierno si se gana la elección del 1 de julio. Ajá. Hoy Templo Mayor escribe al respecto la columna de Reforma. Con eso de que Andrés Manuel López Obrador inicia el incendio y sus colaboradores tienen que correr a apagarlo, Jacob Polemski tuvo que ir a tratar de apaciguar a un grupo de empresarios de Nuevo León. En su papel de secretaria general de Morena, les habló de las obras y milagros que comenzarán a suceder en cuanto el tabasqueño asuma la presidencia. Desde desarrollo industrial y comunicación terrestre hasta impulso para el interpuerto en Salinas Victoria, desde donde miles de toneladas de productos de exportación saldrían hacia, será Salinas Veracruz, ¿no? Hacia diferentes partes del mundo. Pero donde Polemski se voló la barda fue cuando afirmó que aleluya, aleluya, en cuanto Andrés Manuel López Obrador llegue al poder, se instalarán en la región más de 100 maquiladoras, las cuales generarán más de 20,000 empleos. Pues ni San Judas Tadeo. Entonces, sí hay una política económica de cualquiera, independientemente si es Andrés Manuel López Obrador o no, podría generar a corto plazo en una sola región la instalación de 100 maquiladoras, porque nosotros acá en Coahuila pues se han hecho muchos esfuerzos y por supuesto nunca hemos llegado ni remotamente a una cantidad así. Te digo lo que está en la mente de Jake o lo que creo, obviamente, pues ni que fuera yo vocero de ella. Pero López Obrador ha hablado insistentemente, estarán conscientes de ello en toda la zona fronteriza, de crear una franja como zona libre, no me acuerdo si 30 kilómetros, casi mover la frontera en un sentido económico, 30 kilómetros hacia adentro de México y pues por lo que yo entiendo, pero tampoco es posible saber exactamente qué trae en la cabeza, una especie de zona libre donde es, pues, si entiendo bien, nada de impuestos, por decir algo. Entonces, bueno, que ahí se instalaría un montón de empresas y creando un montón de empleos. Esa es al parecer la noción que tiene, y supongo que de ahí viene esta declaración. Ahora, la viabilidad de hacer esto y que realmente tú atraigas inversión, pues igual, una vez más no lo sabemos. Uno, si la puede cumplir, y dos, ¿qué va a pasar con todos los que quedan dentro, digamos, de esa franja maravillosa? O yo no sé si sería una especie de país muy desregulado, un área sin tanta regulación, tanto impuesto, tanto lo que sea, y el que está a 100 metros de distancia de esa franja que ya no le tocó. Entonces,
despiertas problemas gravísimos o potencialmente graves con esta clase de promesas, que de nuevo, pues promete y no sabemos qué haría exactamente, cómo lo implementaría, pero creo que de ahí viene pues esto de las maquiladoras, que casi brotarían como hongos. Aparte de tanto proyecto, ¿no? Carreteras, puertos, refinerías, bueno, va a ser una locura de obra, y una vez más, ¿quién la va a pagar? Pues quién sabe. Ahora, ¿de dónde va a salir el dinero? Sigue siendo la pregunta para tantas promesas que ha venido haciendo a lo largo de la campaña. La única respuesta en este caso sería volver a sobreendeudar al país. Bueno, es una posibilidad, pero es que también promete que no va a haber deuda. No estoy bromeando. O sea, es que también ha ofrecido reiteradamente 0 endeudamiento. 0. Pero entonces, ¿cómo? O sea, si no va a haber deuda, no hay aumento de impuestos, no hay... No, va a bajar impuestos. Simplemente el recuperar lo que se ha robado por la corrupción, y eso en caso de que se lograra recuperar, pues no daría, las matemáticas no dan para poder pagar todo lo que ha prometido, ¿o sí? No, pero ni por error, no, es que no, de ninguna manera, ni de lejos. Pero hay otra cosa de la corrupción muy interesante. Digamos que logra que yo ya no necesite darle un soborno a un policía, una mordida. Yo me paso un alto, cosa que no debía hacer, me agarro un policía, que es lo que él debió hacer, pero yo para zafarme le ofrezco dinero. Ya eso ya no va a suceder con López Obrador. Llega a la presidencia y desde el día 1 de manera mágica esto ya no sucede. Bueno, ese dinero no se lo quedó López Obrador. Lo que yo le iba a dar al policía, esa mordida, ese ahorro hipotético en materia de corrupción, no se lo queda el gobierno, no lo ahorra el gobierno, me lo ahorré yo, y yo lo voy a gastar en otra cosa. Y ya no lo recibió el policía, quien ya no lo va a gastar en otra cosa. Entonces hay mucho de este ahorro hipotético que no pasa por las arcas del gobierno. Entonces ni siquiera, aunque ocurriera, que tampoco creo, tenemos esas cantidades de dinero esperadas. Pues es que estamos hablando de magia, de Reyes Magos, de promesas enloquecidas sin el menor sustento. No hay nada. Y vaya que ha sacado, bueno, ya sacó un libro, hay páginas web con sus detalles ahí específicos, ya sacó este folletito, o sea, y no, nada que nos permita aterrizar, porque no es posible aterrizarlo. O sea, no cuadra, no hay forma en que pueda explicar, porque no es explicable lo que está ofreciendo. Sergio Negrete, @Econocafka, nuestro agradecimiento como siempre por tu valiosa participación aquí en Contextos. No, Juan, encantadísimo, y bueno, faltan 48 días de campaña, yo estoy a sus órdenes, les agradezco mucho. Tendremos la oportunidad de volver a charlar. Gracias, Sergio.